Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, ¿qué esperar de este ministro de Minas y Energía? Lo dije ya en mi editorial. ¿Será que estoy muy pesimista o hay alguna luz en el horizonte? Pues, Algo que permita que Fernando, las cosas sean distintas de como las he descrito en mi nota editorial. no veo que nada pueda ser mejor, sobre todo cuando se trata de salir de una activista como era Irene Vélez y nombrar a otro activista unos grados superior en su fanatismo por las dictaduras, el narcogobierno venezolano, lo que no hace ver que vayamos bien. Escribía el actual ministro de Minas y Energía, nombrado por el señor Gustavo Petro, Andrés Camacho, lo siguiente hace unos años en sus cuentas de redes sociales. Mi comandante Chávez, mi presidente Chávez, publicaba en septiembre del 2012 junto a una propaganda en favor de Hugo Chávez. Luego publicaba en Facebook homenaje póstumo al compañero presidente y comandante Chávez, una publicación sobre el dictador venezolano. Maduro al fascismo, dale duro. El hombre trinaba también en defensa al gobierno o la usurpación del poder en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Estos trinos y estas publicaciones en las redes sociales del actual ministro de Minas y Energía, doctor Fernando, hacen ver que efectivamente nada podía ir peor. Bueno, ¿algún contacto con la realidad petrolera, con la realidad carbonífera, con la realidad de las minas en Colombia? Ninguno. Ninguno. No, ninguno. No. En su hoja de vida Bueno, no hay algo que haga pensar que tiene idea de qué es lo que va a hacer frente al Ministerio de Minas y Energía, el ministerio más importante hoy en Colombia, entregado primero a una activista peligrosa en cuanto a sus decisiones como Irene Vélez, porque habrá que ser sincero, doctor Fernando, en 11 meses de gobierno que duró Irene Vélez en el lugar de ministra, no hizo nada. Nada distinto, obviamente, a apabullar, a asustar, a salir, a sacar corriendo del país a los inversionistas en temas de gas, petróleo y carbón, sobre todo porque recuerde usted, desde el primer día ella afirmó que se cancelaba todo tipo de contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. pero al final estaba menos agresiva, ¿no? Y hablaba de contratos, claro, que adornaba el retorno a otro tipo de percepción de la realidad petrolera, pero hablaba de contratos de exploración que se podrían hacer y, en fin, daba a entender que estaba de regreso. Pero pues este sujeto, es que no se les olvide que Chávez, el jefe de el patrón moral y espiritual de este ministro de Minas, recibió su país a Venezuela con 3.200.000 barriles de petróleo por día y lo dejó. ¿Cuánta es la producción petrolera hoy de Venezuela? ¿Alguien lo sabe? ¿En 600.000, 700.000, 500.000 barriles de petróleo? ¿En eso lo dejó Chávez? En estos momentos, doctor Fernando, esto tengo un dato de Bloomberg para el mes de abril. Se habló de 731.000 barriles por día. Bueno, de 3.200.000 o 3 millones, se las dejamos baratas, lo redujo a 700.000. La producción de Colombia, ¿en cuánto la va a reducir este sujeto? Ya le digo en qué estamos en producción de petróleo en Colombia, es importante el dato. Estamos hablando, doctor Fernando, a junio de 782.277 barriles. Muy bajito. El presidente Uribe tenía 1 millón de barriles de petróleo con su ministro de Minas y Energía. Luis Ernesto Mejía. Luis Ernesto Mejía tenía 1 millón de barriles de petróleo y ahora estamos en 780.000.
Claro, no podía ser diferente, sobre todo por esa política agresiva del gobierno Petro en contra de los hidrocarburos. Recuerde que el embajador del apocalipsis mundial, que es el presidente Gustavo Petro, el que nos habló desde el Congreso de la República de estar a puertas de la sexta extinción de la raza humana, ha dejado claro que o acabamos con el petróleo, el gas y el carbón, o el petróleo, el gas y el carbón acaba con la humanidad. Es lo único que ha sabido decir el presidente Gustavo Petro, que se presenta como eso, como el gran vocero del apocalipsis mundial. Revisando la hoja de vida del que será nuevo ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, encontramos que es profesional en ingeniería eléctrica y en licenciatura en física. Todos sus estudios los ha hecho, a excepción de una maestría, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene una maestría en Administración de las Energías y Fuentes Renovables. Es la única cosa que se le parece a lo que pudiera llegar a hacer como ministro, ¿no? En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Trabajó en la Cámara de Representantes como asistente grado 4 en una unidad técnica legislativa, asistente grado 4 en el año 2019. ¿Cómo decir esto, doctor Fernando? ¿Cómo expresarlo? Los asistentes no logran experiencia profesional en su trabajo de unidades de trabajo legislativo en el Congreso de la República. Eso no les sirve para acreditarlo como trabajo profesional, como experiencia profesional. Curioso, una persona que viene de ser asistente haya saltado a convertirse en ministro. Es increíble. Les digo cuál es la diferencia para los oyentes. Doctor Fernando, asistentes es una primera base de grados que hay en el proceso legislativo, en las unidades de trabajo legislativo, y lo que le sigue son los asesores, que son de mayor rango y, por supuesto, de mayor remuneración. Me llama mucho la atención que él haya sido asistente grado 4, que es uno de los grados más altos. El grado más alto es el quinto, pero igual, o sea, fue simplemente un asistente de la Cámara de Representantes de unidad de trabajo No legislativo. alcanzó a ser asesor. No alcanzó a ser asesor. Increíble. Es que estoy alucinando. Fue contratista en la Cámara de Representantes. Trabajó, pues, obviamente, como docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde ha hecho todos sus estudios, donde cursa actualmente un doctorado en ingeniería y ha trabajado, su experiencia profesional empieza en el año 2017. A ver, trabajó en una empresa en el año 2011, BRP Ingenieros SAS, como director de proyectos y comercial en el año 2011. Y luego vuelve a aparecer en su hoja de vida trabajos en el año 2017 como docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Increíble, no entiendo cómo lo hacen, pero pasó de asistente a ministro. Bueno, eso es el ministro de Minas y Energía de Colombia, que nos hace suspirar por Irene. Ay, Dios mío. No, era lo que ¿Por qué faltaba. le hicimos oposición a Irene? Esto no se nos ocurrió. Bueno, él trabajó con María José Pizarro, ¿no? Sí, claro. Es la época de UTL en Cámara de Representantes de María José Pizarro, quien ahora llega al Senado de la República. Muy bien, María José Pizarro, la hija del sacrificado líder del Carlos Pizarro León Gómez. Pizarro León Gómez, claro. María José, que tampoco pues ha dado muestras de mayor ilustración y mayor capacidad, pero bueno, no nos estamos refiriendo a ella. Los electores dirán cómo les parece. Pero lo cierto pues es que tenemos un ministro bastante peor que la ministra que se ha ido. Sin duda. Alguien hizo la cuenta y encontró que Petro ha dejado de asistir a 82 eventos públicos en su gobierno. Sí, señor. La Silla Vacía hizo un excelente estudio sobre las inasistencias, los incumplimientos del presidente Gustavo Petro a los distintos eventos públicos en 11 meses de gobierno. 82 veces desde que es presidente, Gustavo Petro ha quedado mal a reuniones convocadas por su propio gobierno o convocadas por la ciudadanía donde le han invitado. A ver, esto no tiene nada que ver con las veces a las que llegó tarde.
No, Eh, estas las veces en las que no apareció. no apareció, no Sí, sí. apareció. Bueno, 82 veces. Muy bien. Eh, lo que ha dicho Gustavo Petro cuando le han preguntado a algunos por sus desapariciones, como algunos le llaman, es que él no tiene el don de la ubicuidad y que por lo mismo pues no puede estar en tantas partes al tiempo. Curioso el que le maneje la agenda a Gustavo Petro no tenga en cuenta primero que el presidente Petro no madruga, eso no es un secreto. El presidente Gustavo Petro no madruga, dicen que se acuesta muy tarde de la noche, sus asesores dicen que trabajando, lo cierto es que él no madruga nunca, pero lo curioso es que quien le maneja la agenda en Palacio, que no sabemos quién sea, suponía uno que la manejaba Laura Sarabia en aquel momento, pero nunca ha sido puntual en nada, le ponen agenda muy temprano en la mañana y por eso nunca llega. La última vez fue un intento de ida a San Andrés que terminó por cancelarse. Luego él apareció para celebrar el 20 de julio, ¿no? Como para reivindicarse ante el incumplimiento. Ese día los periodistas estuvieron citados desde las 4 de la mañana en Catam para poder abordar un vuelo a San Andrés. Duraron 5 horas esperando que el presidente apareciera y luego simplemente no apareció, se canceló el viaje. ¿En qué temas cancela el presidente o por qué razones más bien cancela el presidente? La primera razón por la que cancela es por agenda privada. Más de 30 eventos los ha cancelado. ¿Eso qué querrá decir? Cualquier cosa, ¿no? O sea, no sé, me imagino, no sé. Un almuerzo con su esposa, por ejemplo. Supongo yo que eso era parte de agenda privada. Una reunión de la que nadie se puede enterar. Eso es parte de agenda privada, ¿sí? 30 veces, más de 30 veces, seguramente son 35 veces, ha cancelado por temas de agenda privada. O sea, nadie sabe qué fue lo que hizo durante ese periodo de desaparición. Por enfermedad o por imposibilidad de llegar al lugar, unas 11 o 12 veces. Por temas de gobierno, ahí usted puede poner cualquier cosa, 8 o 9 veces. Por temas de militares y de seguridad, unas 7 veces. Por temas de organizaciones civiles, unas 5 veces. Y de esa forma se va desgranando política exterior, temas de Congreso, emergencia de desastres, política regional, gremios y empresarios. A todos les ha tenido que cancelar y las Qué razones horror. siempre han sido. 82 veces. 82 veces. ¿Qué es lo que le pasa? Le tengo un dato curioso en este análisis que hace el portal. Los días que más incumple Gustavo Petro a los eventos son los jueves y los viernes. Por lo menos 20 eventos fueron cancelados los días viernes y 15 eventos los días jueves. Le siguen los miércoles donde cancela mucho y los lunes, cuando menos cancela son los domingos, los martes y los sábados. Bueno, sábados y domingos cancela menos porque no tiene nada previsto en la agenda. En fin, esto es un sainete. Esto no es un gobierno, esto es un sainete. Doblemos la hoja. Benedetti nuevamente citado a la fiscalía. Citado. ¿Por qué no lo obligan a comparecer con un par de policías que se lo lleven a la consideración del fiscal? ¿Por qué no? Porque Vaya uno a entender por qué no, de verdad. Eso no tiene ningún fundamento que sea fácil de explicar. La última vez que estuvo Benedetti en la fiscalía estuvo reunido con el fiscal Omar Jaimes, a quien le solicitó protección especial por amenazas contra su vida y la de su familia. Armando Benedetti últimamente ha pasado, recuerde que hasta el 19 de julio fue ministro, por lo menos en el papel, ¿no? De Colombia ante Venezuela. embajador. Embajador, perdón, dije ministro. Embajador de Colombia ante Venezuela en el papel, aunque no volvió a Venezuela desde hacía mucho tiempo, no iba a Caracas, y no sabemos primero qué pasó con los procesos disciplinarios, porque entendemos, se denunció, y de hecho él mismo lo deja ver en las grabaciones, que se había movido desde Caracas hacia Estados Unidos sin permiso de su jefe, el canciller Leiva, quien no sabía que Ay, Dios mío. su embajador viajaba en avión privado desde Caracas a Estados Unidos y luego a Colombia. El caso es que se le ha visto en fotografías haciendo deporte, haciendo ejercicio, hablando muy bien de su esposa, con una excelente relación familiar, pero no comparece a la fiscalía. Esta vez ha sido llamado nuevamente y tendrá que ir a hablar sobre los 15.000 millones de pesos que él mismo afirmó en unas grabaciones habían entrado a la campaña de Gustavo Petro.
Por supuesto, de manera irregular. Muy bien. Entonces vamos a ver si esta citación la atiende y si llega a la fiscalía o no llega a la fiscalía y no le da la gana y el fiscal no tiene los pantalones de ordenarle que comparezca. Pero ordenárselo con el uso de la fuerza pública, que para eso es, para ordenarle a la gente que no quiere cumplir con sus tareas. Candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, ¿eso qué tiene de nuevo? Lo sabíamos hace rato. Lo sabíamos hace rato, está por inscribirse, él ha hecho una defensa y una pelea, inclusive al interior del mismo partido Pacto Histórico, del mismo Pacto Histórico, no del partido de la coalición, de Pacto Histórico, porque pues muchos lo ven de manera inconveniente para que se convierta en candidato porque creen que divide demasiado y que no le sumaría los votos necesarios al pacto para poder ganar la alcaldía de la capital. Lo cierto, doctor Fernando, es que las encuestas, por lo menos hablan por ahora, para el mes de julio tienen esta intención de voto frente a las elecciones en Bogotá. Juan Daniel Oviedo con el 27,5%, Gustavo Bolívar con el 16,1%, Carlos Fernando Galán con el 15%, Enrique Peñalosa con el 10,9%, Diego Molano con el 6,4%. Le lleva hasta ahí, de ahí abajo, todos van de 4 a 0. Llama la atención la situación de dos candidatos que pensaba uno podían estar más fuertes. Rodrigo Lara tiene el 3% y Jorge Enrique Robledo el 4%, quien fuera polo democrático y pues en algún momento de la vida cercano a Gustavo Petro. Lo curioso es que Gustavo Bolívar renunció a su senaturía porque decía que no le alcanzaba el salario. Recordemos, porque recordar es vivir. Aquí está Gustavo Bolívar hablando de lo poco que gana y lo que no entiendo es cómo renuncia a un salario de 38 millones de pesos para vivir de la nada durante más de un año y ahora pretender ser alcalde donde gana mucho menos que eso. Escuchemos lo que decía Gustavo Bolívar. Mira, cuando se presentó la oportunidad de hacer una nueva lista al Congreso, yo le anuncié al presidente de la República que no quería estar más porque tengo unos huecos fiscales en mi economía muy grandes y que 8 años no resiste mi economía. Entonces, quiero retirarme a tiempo para volverme a estabilizar y regresar ya sin las afugias de estar buscando cómo pagar todas las obligaciones. Pero yo quiero seguir. Unos huecos fiscales en mi economía. ¿Cómo le parece, cómo se expresa el que aspira a ser alcalde de Bogotá? Tengo huecos fiscales en mi economía. Dios mío, Dios mío. Ganaba 38 millones de pesos y si llegara a ser alcalde de Bogotá, ya cada quien verá, ganaría 21 millones de pesos. Creo que le iba mejor de senador. Bueno, además gravísima la salida del país del abogado Jaime Granados por razones de seguridad. Gravísimo. Que ya... El expresidente Álvaro Uribe Vélez, doctor Fernando, hace unas horas dio a conocer el hecho de la mayor gravedad y es la salida de su abogado. Recuerde que él representa al doctor Uribe en cuando menos el proceso que tiene, por ese proceso interminable, el proceso kafkiano que tiene con Iván Cepeda y ahora con Eduardo Montealegre y bueno, y con el testigo este que está en la cárcel y que es tremendo bandido. Pues lo que ha dicho el presidente Álvaro Uribe Vélez en sus redes sociales es lo siguiente, abro comillas: el doctor Jaime Granados tuvo que salir del país porque ayer, ha de ser antes de ayer en este caso, ¿cierto? Mientras entraba a una farmacia, lo persiguieron 2 personas en moto con armas. Es lo único que ha escrito el expresidente Álvaro Uribe respecto de la situación de su abogado Jaime Granados. Bueno, gravísimo, gravísimo. Como gravísimo lo que está pasando con la seguridad en Bogotá. El asesinato ayer de una persona saliendo del gimnasio de la 85 con séptima es un caso dramático. Lo mataron disparándole a boquejarro, 2 disparos en la cara. Ahí quedó tendido en el piso y nadie sabe, y nadie vio, y nadie oyó, y los bandidos se fueron y el sujeto este quedó ahí tendido, del cual sujeto dice la alcaldesa de Bogotá que tenía antecedentes penales muy graves y que era vendedor y comprador de carros de alta gama, lo que no es un delito.
¿no? Varios temas. Llama la atención que frente a un hecho tan grave como es el asesinato de cualquier ciudadano, lo primero que haga la alcaldesa es contar cuál es el prontuario o cuál es la situación judicial que tenía la persona que asesinaron. Entonces ya arranca por decir lo siguiente: la víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes, debía ser sometido a la justicia, no a sicarios. Y se queja amargamente por la falta de redacción en la autoridad y por la reducción policial que está, dice ella, causando impunidad judicial y está llevando al ajusticiamiento criminal en Bogotá. Pero eso sí se puede averiguar. ¿Será cierto que le han quitado a Bogotá 1.500 policías? Pues habrá ¿Será que eso averiguar, verdad? claro, habrá que averiguarlo porque es lo que dice la alcaldesa, aunque también ella dice que, primero, que no hay que quitarle policía a Bogotá, y segundo, ella dice que tienen que construir más cárceles que funcionen, que no sean centros del crimen. Bastante distinto el discurso de doña Claudia López, bastante distinto. Oigo, Recuerde que ella quiere ser candidata presidencial. quiere ser candidata presidencial Claudia López también. En fin, pero pues lo cierto es que las cosas están muy graves. Ya son varios los atentados que se cometen en el norte de Bogotá, en la zona que se reputa ser la zona más destacada, más limpia de la ciudad. Y ya van Seguro, doctor como Fernando, era una de las zonas más seguras de Bogotá. Hoy no lo es. Bueno, ninguna zona es segura, ¿no? Recuerde, anoche hubo en la 127 con séptima una alarma por un paquete que podía contener explosivos. Por fortuna no ocurrió nada, no tenía nada, pero sí hay zozobra en la ciudad por lo que pueda pasar en las calles. Da terror andar en Bogotá. Lástima. bueno, terrible, terrible. Y entonces el doctor Gustavo Petro quiere reemplazar el ingreso de la gasolina con el ingreso en turismo. ¿Quién viene de turismo a Bogotá? La última noticia también que teníamos era que 2 extranjeros habían sido asesinados saliendo de Corferias, y para la prensa internacional son 2 extranjeros. No se sabe quiénes eran ni por qué los mataron, pero mataron 2 y matan a estas personas, a esta persona en el sitio más concurrido de Bogotá, en donde está la alta clase social al frente. Entiendo que hay un apartamento muy importante de la familia Santo Domingo, en la 85 con séptima. Bueno, en fin, el que conozca Bogotá sabe muy bien dónde queda la carrera séptima con la calle 85. Esa es la situación, esa es la situación del país, esa es la situación de Colombia, y la situación de España. Me quedé con el alma partida oyendo a nuestro amigo español, porque las perspectivas para España, dice alguien, no son las mejores, no, son las peores. ¡Qué horror! Gobierno de minorías resentidas en España, Dios nos libre. Le Bueno, tengo un dato, doctor Fernando, que no es alentador, pero sí debería ponernos en la pista de cómo vamos de mal en temas de seguridad. Evidentemente, al presidente Petro le importa mucho más hablar con las guerrillas y grupos criminales que hablar con la ciudadanía y ayudar a mejorar la situación de seguridad. La extorsión